Hace medio siglo, el arado de un tractor tocó algo extraño bajo las tierras de labranza de la localidad palentina de Pedrosa de la Vega. Javier Cortés acababa de devolver a la vida a la Olmeda, una villa romana cuyo tesoro en forma de tesela y mosaico ha sobrevivido más de un milenio para contar la vida de quienes lo pisaron. Una casa de un terrateniente, un gran palacio. Fueron 18 en origen, nosotros solo conservamos 14. A nivel siglo XXI, la galería fotográfica que tenemos en nuestra casa. La Olmeda tiene la mayor concentración de mosaicos conservados in situ en España. 1.452 metros cuadrados. Un metro cuadrado serían 10.000 teselas. Y aquí hay habitaciones de 170, 140... Una pequeña caverna podría esconder las claves para entender uno de los episodios más enigmáticos de la humanidad. Hace unos 40.000 años, los neandertales desaparecieron de Europa y aún no se sabe por qué. Las respuestas podrían estar a orillas del Eresma, en el abrigo del molino. Más enigmático y todo eso pues lo hace más atractivo. Sin lugar a dudas, seguramente es el momento en el cual nosotros como especie más cerca estábamos del medio natural. No puedes mover un gramo de tierra del suelo sin estar seguro de lo que estás haciendo. Un lugar donde estuvieron viviendo los neandertales hace unos 41.000, 44.000 años. Existen procesos activos que hacen que vayan llenándose de sedimentos, como por ejemplo los desprendimientos desde el techo, las caídas de materiales desde los laterales. Son una especie, sin lugar a dudas, enigmática por el gran problema, la gran cuestión de cómo se produjo su desaparición. En el mundo romano, lo importante no era poseer riquezas, ser dueño de los objetos más lujosos y exóticos. Lo importante para la alta sociedad de aquel momento era demostrarlo. No bastaba con ser la familia más influyente de un lugar, era necesario que los demás lo supieran. Hace casi 2 milenios, en el corazón de la actual provincia de Palencia, surgió una villa agropecuaria que con el paso del tiempo acabó transformada en una opulenta villa palaciega. Una villa que hace 1400 años, por algún motivo, fue abandonada a su suerte. Es la Olmeda. ¿Qué fue la Olmeda? La Olmeda, a nivel historiográfico, fue un palacio de una gran villa romana, datada en el siglo IV después de Cristo. Lo que en la Olmeda se visita es la domus, la casa de un patricio, de un noble romano, que estaba integrada en una gran villa, en una explotación agropecuaria. Una casa de un terrateniente, un gran palacio, y en el entorno esas tierras de labor con sus empleados. Eso sería una villa romana. ¿Cuál es la semilla de un lugar como este? Roma tiene una crisis en el siglo III y de alguna manera se ruraliza un poco la sociedad. Se intentan trasladar al campo para estar más seguros y evitar incluso impuestos. Aquí están más tranquilos, más seguros y además se están haciendo más ricos gracias a la explotación de estas buenas tierras. ¿Pero por qué desaparecen luego? Luego llega el fin total del imperio, esa crisis va aumentando, hay muchos problemas económicos, están llegando los pueblos bárbaros y estas casas, de hecho, nosotros creemos que esta queda abandonada por el señor, pero sus trabajadores seguirían. Ahí comienza de alguna manera el fin, ¿no? El ocaso de esta y de todas esas villas del Bajo Imperio. ¿Y cuándo la Olmeda volvió a la luz? Hace 49 años, el 5 de julio de 1968, el propietario de este terreno, que era don Javier Cortés, está intentando allanar su terreno, se tropieza la reja del tractor con el que está trabajando
Y excavando, quitando ese sedimento, se da cuenta que hay restos de una construcción. Pero es que junto a esa construcción aparece un suelo decorado, un mosaico, ¿no? Si nosotros fuéramos aquel patricio o aquel trabajador del patricio, ahora mismo, ¿dónde nos encontraríamos? Aquí estaríamos en la calle. Esta es la fachada principal de la vivienda. Nos encontraríamos delante de la entrada monumental de la casa. Avanzamos un poco y aparecería el vestíbulo y daríamos paso a una mansión, a una domus de 4.400 metros cuadrados. Podemos recorrerla. ¿Vamos? Aquel fortuito descubrimiento fue el minuto cero del resurgir de un lugar único. En su momento, los propietarios de la villa decidieron cubrir el suelo con millones de pequeños fragmentos de piedras coloreadas para así formar diferentes motivos decorativos. La Olmeda es uno de los edificios privados con mayor extensión de mosaicos de Europa Occidental. ¿Por qué utilizar mosaicos para decorar? ¿Se sabe? La decoración de un mosaico al final muestra un poco un nivel social, económico. Es opulencia, es tradición y es además una muestra un poco de la cultura, del nivel cultural que podían tener estos señores, de los gustos que tenían ellos. Nosotros tenemos aquí un mosaico con una escena de caza, ¿no?, que nos hablaría de ese gusto por la actividad cinegética que tendría el señor en estas tierras. Evidentemente esto se lo permiten patricios, grandes nobles, políticos, romanos o grandes comerciantes, la cúspide del extracto social romano, que son grandes patricios, grandes nobles. La Olmeda tiene la mayor concentración de mosaicos conservados in situ en España, 1.452 metros cuadrados, todos en el lugar para el que fueron concebidos. Aquí, ¿dónde nos encontraríamos? En el ala este de la vivienda estamos dando comienzo a la zona principal de la casa, uno de los comedores, creemos, de la vivienda, lo que ellos llamaban el triclinium. ¿Cómo sería este mosaico para que nos hagamos una idea? Es un mosaico con una iconografía geométrica y vegetal, se mezclan figuras como octógonos, cuadrados, flores que pueden ser de 4 u 8 pétalos. En la parte central el emblema es mucho más potente. El nudo de Salomón, elemento popular dentro de los talleres musivarios. Por ejemplo, en la cabecera de este comedor sí le tenemos esos dos anillos o eslabones unidos, ensamblados. Me llama la atención que hasta los pequeños zócalos... Ese es su trabajo, son profesionales y no pierden detalle. El cambio de altura también se decora. Son capaces de jugar con la perspectiva. A primera vista lo que te enseña el ojo es un cuadrado sin más, pero si le pegas una vuelta lo que te aparece es un cubo, una figura en 3 dimensiones. En el figurado vemos las sombras de las personas o de los personajes que aparecen. Una sombra es un intento de hacernos creer que hay una entrada de luz concreta, que hay distintos planos, perspectivas, volúmenes. Los que realizan el mosaico están copiando un dibujo y en ese dibujo sí puedes tener esas características más pictóricas. Había que tener muy buena mano para trasladar de ese dibujo al mosaico lo que te está planteando el artesano que ha hecho el dibujo original. En la Olmeda se ha conservado el 98% de los mosaicos que tuvo en su origen la villa. En total, casi 1.500 metros cuadrados de teselas multicolores. La mayor parte de ellos poseen motivos geométricos. En una de las salas anexas a las antiguas despensas y a uno de los comedores se localizan algunas de las mejores representaciones de este tipo. Vicente, ¿quiénes eran los que hacían los mosaicos? Los mosaicos los hacían unos grupos de personas, unos mosaístas, personas muy especializadas en ello, que estaban muy considerados y muy bien pagados. Al contrario de lo que muchas veces se piensa, y bueno, en aquella época había muchos esclavos. Un mosaico no lo hace cualquiera, en todas las casas tampoco hay mosaicos. Las casas que tienen mosaicos económicamente pueden permitírselo y entonces se traen a las mejores gentes a hacerlo. Grupos de 10, 12 personas que recorren las villas, se ponen de acuerdo con los propietarios, preparan la habitación y a trabajar. Les hay los que dibujan, los que hacen teselas, los que colocan. Hacer un mosaico es complicado, más de lo que parece.
¿Se conoce esa técnica? Lo primero que hacía falta, lógicamente, es piedra. Los mosaicos están hechos de piedra. Piedras de colores, nunca hay pintura. A veces se utiliza también trozos de teja. La teja da un color rojo. La manera de hacerlo, bueno, pues un martillo que corte bien. Y a golpe, una a una. Cada una es de su color. Suele ser una piedra caliza que parte bastante bien. A veces se utiliza también mármol. A veces incluso se utiliza pasta de vidrio para colores muy vivos que no les hay en la naturaleza, colores verdes, azules, amarillos. Aquí hay mosaico, luego lo vamos a ver, que hay 50 tonos de color. Y una vez que tenían las teselas, ¿cuál era el siguiente paso en el proceso? El siguiente paso sería ya colocarlas en el suelo. Ellos lo hacían directamente sobre el suelo. Yo aquí tengo un pequeño mosaico en un bastidor, pero vamos, la técnica más o menos es la misma. Lo hacían directamente en el suelo, extendían cal en la parte que iban a hacer ese día y a colocar las teselas. En la cal se puede dibujar perfectamente, como veis aquí. La manera de colocar las teselas, pues lo mismo, una a una, a golpecitos se van clavando, digamos, sobre la cal. La propia cal lo conserva, lógicamente, la parte de encima, una vez que se ha acabado, se rellenaría con cal para rellenar las juntas y luego se limpiaría. La cal tarda mucho en quedarse dura. Les permitía trabajar durante varios días. Simplemente humedeciéndolo un poco, podía seguir trabajando durante varios días. Luego el resultado es el que es, aquí está. Estos mosaicos llevan aquí 1500 años, 1700 y aquí están. Millones de teselas. Si las teselas son de 1 centímetro de lado aproximadamente, 1 metro cuadrado serían 10.000 teselas. Y aquí hay habitaciones de 170, 140... Los motivos que decoran la Olmeda fueron muchos y variados. Aunque el tiempo se ha encargado de borrar parte de ellos, en una pequeña sala anexa al pórtico norte de la vivienda, flores y figuras geométricas llenaron de color el suelo. ¿Qué salas se decoraban? ¿Todas o solo las que eran visitables para los extraños? Bueno, se decoran en las que va a habitar el terrateniente y su familia. En esta casa, por ejemplo, el ala este y el ala oeste de la vivienda están totalmente decorados. Las que no tienen decoración, que en esta casa vemos en la zona sur y norte, almacenes, despensas, cocinas, lo que requiere un criado, un sirviente dentro de la casa, tienen un nivel social distinto, un estatus social distinto y no necesitan un pavimento decorado. Es decir, que el mosaico servía para jerarquizar espacios. Sí, podríamos decir que de alguna manera marcaba los niveles sociales, incluso entre las decoradas hay diferencias. Nuestro gran salón de recepción, nuestro oecus, que es el que yo tengo a mis espaldas, en tamaño no tiene nada que ver al resto y en decoración pues es el punto más álgido. Distintos materiales, distintas escenas, propaganda, ¿no?, de ese nivel o del currículum vitae que tiene el señor. ¿Las calidades también variaban dentro de una misma villa? Sí, claro que varían. Hay estancias que tienen piedra caliza y hay otras en las que se talla mármol o se talla pasta vitria, vidrio, ¿no?, para que la persona que llegue del exterior a esa estancia entienda el nivel social y económico del personaje que tiene de frente. ¿Es habitual que las villas romanas, después de 1500 años, conserven los pavimentos? Que se conserve algún trocito de pavimento, sí, realmente se conservan porque la técnica es buena. Esa cal que utilizan aguanta el paso del tiempo. También la forma en la que ha sido abandonado supongo que influirá, ¿no? Sí, claro que influirá. Se han ido construyendo por encima ciudades nuevas, muchos de esos restos romanos se han ido perdiendo. En el caso de la Olmeda, pues se cree simplemente que fue un abandono, al final por sentirse inseguro se va dejando y se sedimenta. El paso del tiempo consigue que se vaya llenando de tierra. ¿Qué puede aportar el estudio de un mosaico? Conocer el nivel económico del terrateniente, podemos conocer gustos, costumbres, tradiciones, incluso conocimiento de la mitología griega, que es nuestro caso. La Olmeda ocupó una superficie de 4.400 metros cuadrados, pero en realidad esa extensión no correspondía únicamente a la casa.
más de 900 metros estaban reservados a unos baños privados. El lugar donde los huéspedes e invitados podían disfrutar de una de las actividades de ocio más populares en el Imperio Romano. Y el lugar donde han aparecido, por casualidad, los últimos mosaicos de la Olmeda. La Olmeda también tenía su espacio de termas, ¿verdad? Después del negotium estaba el otium, disfrutar de estos baños privados, cerca de 1000 metros cuadrados, un culto al cuerpo, una higiene diaria y un disfrute también, ¿no? O un negocio. Se trataban muchas cosas que no se pudieran tratar o en la casa o en un foro romano. Tiene un vestuario que llamaban apoditerium, que era donde se retiraban esa ropa para luego poder pasar al culto al cuerpo. Se encontraba el frigidarium, tepidarium y caldarium, que es la bañera fría, templada y caliente. También básicas podría estar la sauna de ahora, la sudatio, la palestra, que era el gimnasio. Y aquí también mosaicos. Sí, y aquí también mosaicos. Hay que seguir haciendo esa propaganda. Si son figurados, presentan escenas acuáticas. Nosotros volvemos a tener cantidad y calidad, pero geométrico y vegetal. Esta es la última parte excavada. Ya vemos el total de la casa y todavía queda por consolidar. Un mosaico debajo de otro mosaico. Sí. Hubo un problema de humedad, podríamos decir, de ese nivel freático. Ese agua sube y ese agua podía estropear mosaicos. Solución romana, práctica, colocar uno por encima de otro. La sala donde vemos la doble capa es el apoditerio en el vestuario. Observamos un primer pavimento realizado en el siglo IV y por encima esa reforma que ellos hacen a principios del V. ¿Es habitual encontrar esto en el mundo romano? Bueno, sí, es habitual como en cualquier momento de la historia. Las reformas, los cambios, las necesidades, ¿no? Son prácticos, son muy pragmáticos. Si mejor no gustaba la decoración, colócanos por encima, porque son muchos siglos de diferencia y si te fijas, sigue la tesela, la piedra adherida a su mortero original. Sigue estando ahí y sigue aguantando. Los habitantes de la Olmeda abandonaron poco a poco este lugar. Pero ¿quiénes vivieron aquí? ¿Cuáles eran sus inquietudes? Sobre la superficie apenas quedan unos centímetros de sillares, pero quizá toda aquella historia esté escrita en clave de tesela. Los mosaicos eran interpretables. El mosaico al final es como un cómic. Hablan de la cultura, de la tradición romana, del retrato o del ocio. Tenemos una escena de caza que nos habla de esa actividad cinegética que practicaría el Señor en estas tierras. ¿Qué quería decir? El emblema central, que es el que tenemos delante, está contando cómo Roma en general conocía la tradición y la cultura griega. Su mitología, sus dioses, sus héroes gustaban los fines morales que contaban y querían compararse con ellos. En nuestro caso, el héroe griego Aquiles, que le tenemos en el centro, acompañado por otro gran héroe griego, el gran Ulises. ¿Qué querría decir esto? Cuenta Aquiles, aunque su madre era una diosa, él tenía un punto débil, ¿no? El famoso talón de Aquiles. Para que el guerrero no vaya a la guerra de Troya, la madre de Aquiles lo disfraza de mujer y lo esconde en el palacio del rey Licómedes. Tenemos al guerrero rodeado por esas princesas de la isla de Esquiros con las que convive de forma placentera, vestido de mujer. Pero Ulises sí desea que vaya a la guerra. Le van a poner una trampa y esa escena exacta es la que cuenta nuestro mosaico. Ulises se disfraza para poder entrar en el palacio de mercader. Coloca delante de todas las princesitas una serie de regalos femeninos, pero resulta que también coloca dos armas, un escudo y una lanza. La princesita del centro, que es Aquiles, ¿qué siente su naturaleza guerrera? Pues que quiere las armas. Y ese es el momento exacto del mosaico de la Olmeda, cuando está sujetando las armas. Y las princesas lo intentan retener, lo intentan sujetar. Esto es tradición griega en un mosaico romano con un fin moral que cuenta la historia. El guerrero sabe que va a morir, pero de igual manera va a la guerra por glorificar a su pueblo. Con eso se compara, podríamos decir, este señor. Numerosos estudios han tratado de interpretar el mosaico más famoso de la Olmeda, una historia típica de la mitología clásica rodeada de una cenefa decorativa con rostros. Quisieron decir algo con ella los dueños. Podría ser que tras la representación se esconda algún mensaje. Vidrieras o esculturas pretenden simbolizar algo, pero los mosaicos
De la escena principal ya conocemos la simbología, pero el resto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que el emblema central está enmarcado por esta cenefa en la que aparece algo fundamental en la cultura romana, que es el mandarse retratar y el mostrar a futuras generaciones cuál es esa tradición familiar que ellos tienen. Tenemos los retratos realistas e individualizados de los señores que ocuparon esta casa y en concreto aparecen en unos medallones que van avanzando todo el marco. Fueron 18 en origen, nosotros solo conservamos 14. A nivel siglo XXI, la galería fotográfica que tenemos en nuestra casa. Y luego en los ángulos encontramos las alegorías de las estaciones del año. Es un tema muy recurrente. Cultivan la tierra, dependen al final de esa climatología y las estaciones se representan. La mujer que representa el invierno tiene un velo, el otoño está justo aquí. La alegoría de la primavera es esta y bueno, justo más o menos donde estamos nosotros ha desaparecido la estación del verano. A mayores tenemos ese otium, ese ocio que tenía este terrateniente, el gusto por la caza, hacía que se representasen escenas. La fauna o la técnica habla de conocimiento de talleres procedentes de otras provincias del Imperio Romano. Por ejemplo, los talleres norteafricanos o turcos eran buenos. A lo mejor el taller como tal no se mueve, pero el cartón que ellos dicen, el dibujo, sí. Por eso en nuestra escena aparecen animales como antílopes, leopardos, una tigresa. ¿Qué ocio puede tener el señor aquí? Pues ese ocio es la cacería. ¿Esta sala qué sería en su origen? Estamos hablando de 175 metros cuadrados. No solo el mosaico, las dimensiones están afianzándonos la idea de que es la sala más importante y que el personaje que te recibe tiene un nivel social curioso, muy curioso. Ese Loecus viene a ser un salón de recepción, de audiencias. El señor aquí atendería temas políticos, económicos, recibe al cliente que llega a la villa, la sala representativa en la que él muestra al extraño su poder social y económico. ¿Se sabe cuánto se podría tardar en hacer esto? Ellos tienen que ir a buscar la piedra, traerla, devastarla, conseguir esa tesela pequeña, hacer las capas que hay bajo un mosaico, ir colocando, metro cuadrado al día en uno geométrico vegetal quizá. Este mosaico que tenemos delante, que tiene teselas milimétricas de 2 milímetros para detalles como ojos de animales o sombras, tardaría mucho más. Es una tarea lenta, costosa, pero luego al final el resultado es muy bueno y como construían bien, conseguían que con el paso del tiempo perdurara, como estamos viendo aquí. Mitología, poder, riqueza, arte. Los mosaicos de la Olmeda son todo eso, pero también mucho más. Quizá el suelo de la Olmeda haya sobrevivido para contar una historia. La historia de esos pequeños fragmentos, insignificantes por sí mismos, pero que unidos los unos con los otros y mezclados con una buena, aunque sencilla base, forman una unidad inquebrantable y casi eterna. La prehistoria es ese periodo oscuro de la historia, en el que el ser humano intenta bucear en la búsqueda de preguntas que le permitan no solamente hallar respuestas, sino un fin mucho más profundo: conocer nuestro origen. Durante varios millones de años, el ser humano ha recorrido un camino largo que ha convertido al Australopithecus en el Homo sapiens. Un trayecto en el que la supervivencia ha sido la clave de una evolución que se ha convertido en la obsesión de gran parte de la comunidad científica. Que busca rastros casi invisibles que permitan reconstruir toda una existencia. David, ¿qué es lo que se entiende por prehistoria? La prehistoria es la etapa más larga de la historia de la humanidad y es el periodo tal vez del que menos sabemos y en el cual los seres humanos, no solo nuestra especie, sino todas las que nos han antecedido, ocuparon una larga etapa de tiempo. Sin lugar a dudas, el periodo de nuestra historia como seres humanos más apasionante. Apenas queda más información que los restos de aquellas ocupaciones, de aquella presencia humana
por distintos sitios, ya sea al aire libre, en cuevas, en distintos tipos de poblado. La arqueología es la única disciplina mediante la cual podemos acercarnos al conocimiento de la prehistoria. Es el saber cómo a lo largo de nuestra historia las condiciones han variado continuamente, pero los seres humanos han sabido constantemente sobreponerse a las distintas circunstancias ambientales, climáticas que ha habido a lo largo del planeta, aportando los únicos recursos que les hacen diferentes a otras especies animales. La capacidad de responder con tecnología, con cultura, con otras herramientas que son propias de los seres humanos a todos esos cambios. ¿Atrae ese periodo oscuro de la historia? Por supuesto, cuanto más desconocido, cuanto menos información, pues siempre más enigmático, y todo eso pues lo hace más atractivo. Sin lugar a dudas, seguramente es el momento en el cual nosotros como especie más cerca estamos del medio natural, simbiosis, que nada tiene que ver con lo que hoy en día pues, son nuestros modos de vida. Por supuesto que es muy interesante. Normalmente es la casualidad, conocida como serendipia en el mundo científico, la que abre ventanas al pasado. De pronto, lugares que han pasado desapercibidos durante miles de años se revelan como verdaderas cápsulas del tiempo. Uno de esos espacios se encuentra en Segovia. Es el Abrigo del Molino. David, ¿qué es exactamente el Abrigo del Molino? Bien, el Abrigo del Molino es un yacimiento con restos de ocupación de grupos neandertales que se sitúan en torno a unos 40-45.000 años de antigüedad aquí en el Valle del Ledesma, en el área periurbana de la ciudad de Segovia. ¿Exactamente cuál es su ubicación? Se sitúa a unos 500 metros aproximadamente del Alcázar de Segovia, a las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como el Camino Natural de Ledesma. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Hace ya unos 8 años aproximadamente estábamos realizando un proyecto de investigación que consistía en buscar las primeras evidencias de ocupación humana en la zona sur del Duero, concretamente entre los ríos Eresma y Riaza. Mitad buscado, mitad casualidad, pasamos por esta zona cercana a Segovia, nos acercamos a un corte que había en el talud del camino y vimos que había unos restos de sílex, de huesos que afloraban, y lo que percibimos era que se trataba de una cavidad colmatada hasta arriba, que en algún momento había sido seccionada, un caso pues, similar a pequeña escala los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en el cual había evidencias de restos paleolíticos que posteriormente pues, dieron lugar ya a una investigación que se inició en el año siguiente. ¿Qué podemos sacar de aquí? Tiene mucha importancia para el estudio de cómo fue la desaparición de los grupos neandertales en la península ibérica. Hablar de la extinción de los neandertales en la península ibérica es hablar también de la extinción de los neandertales en Europa. Habitan sus momentos finales de su existencia en las zonas del sur de Europa y entre ellas la península ibérica es un lugar clave. En el estado actual en el que estamos tenemos dataciones, tenemos una serie de evidencias ya sólidas que nos hablan de que la cronología de las fechas de los neandertales que habitaron en el Abrigo del Molino se corresponden con un momento muy tardío de su presencia en la península ibérica. Por lo tanto, el Abrigo del Molino se sitúa como un lugar importante, un yacimiento de gran interés para estudiar ese proceso de paulatina desaparición en la península ibérica de los neandertales y, por lo tanto, de cómo fue también esa llegada de los primeros sapiens. Estamos hablando efectivamente de los últimos neandertales que a su vez seguramente fueron también los primeros segovianos de una manera pues, bueno, también un poco así genérica. Neandertales. Ese es el nombre propio de este yacimiento. Según las investigaciones, una especie de homínidos africana llegó a lo que actualmente es Europa hace más de 300.000 años. Y aquí evolucionó independiente a sus ancestros, hasta que hace unos 30.000 años desapareció. ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas que hay en torno a ellos. ¿Cuál fue su fin? ¿Quiénes son los neandertales? Los neandertales son un grupo humano que evoluciona o evolucionó en el continente europeo como fruto de las antiguas migraciones de homínidos fuera de África hace más de medio millón de años. Son considerados como los verdaderos europeos antes que los sapiens. Son una especie, sin lugar a dudas, enigmática por el gran problema, la gran cuestión
de cómo se produjo su desaparición. También por el contacto que se sabe que hubo entre neandertales y sapiens en el continente europeo. ¿Qué relación guardaban con nosotros? En primer lugar, es la de un ancestro muy lejano, común, entre neandertales y sapiens, pero también sabemos que los neandertales y los sapiens, los primeros sapiens que llegaron a las puertas de Europa hace entre 100.000 y 60.000 años, tuvieron un cruce genético con aquellos neandertales que estaban en aquellos momentos en aquella zona de la parte más oriental del Mediterráneo, y eso ha hecho que se incorporara ADN neandertal a los sapiens que a partir de ese momento poblaron Europa. Es decir, nuestra especie humana, actualmente los europeos actuales, sabemos que tenemos entre un 2 y un 4% de ADN de origen neandertal. Como todos los grupos humanos que vivieron en el Paleolítico, ya sean los neandertales, ya sean los antiguos sapiens, ya sean heidelbergensis, eran cazadores-recolectores. Viven precisamente de la subsistencia en su entorno inmediato. Son grupos con una movilidad relativa, que no están permanentemente sentados en un lugar, y viven de aquellos recursos que puedan proporcionar el entorno inmediato, sobre todo pues las especies animales, pero vegetales, recursos acuáticos. No fue hasta el año 2013 cuando los arqueólogos comenzaron a diseccionar este talud de 9 metros de largo por 5 de alto. Los restos que aparecieron les permitieron retroceder 50.000 años. Pero ¿cómo es posible datar la Tierra? ¿Realmente en este espacio habitaron neandertales? María, ¿cómo es este yacimiento? Pues este yacimiento es un abrigo. Estas dimensiones no serían correspondientes a lo que en realidad fue en su momento. Tendríamos que imaginarlos como una cueva. Estaría conectada con esa parte pequeña, ese retazo que se ve ahí justo detrás vuestra. El 60% del yacimiento se destruyó cuando construyeron el camino en el que ahora mismo vosotros estáis. Y lo que nos queda aquí sería como un 40% de lo que fue en realidad un lugar donde estuvieron viviendo los neandertales hace unos 41.000, 44.000 años. Es una cueva que quedó totalmente colmatada por sedimentos hasta arriba, porque realmente el primer año que empezamos a excavar, empezamos colgados con arneses en el techo. Lo que hemos encontrado en el yacimiento fundamentalmente son restos de las actividades que realizaron los neandertales mientras estuvieron aquí viviendo. Restos de industria lítica, de las herramientas que utilizaron para procesar carne, madera o lo que fuera. Restos de la fauna que cazaban en este entorno del Valle del Eresma y que consumieron con el tiempo. Desde 2012, que descubrimos el yacimiento, se han venido realizando campañas en 2013, 14, 15 y 16, y este año, en 2017, haremos una campaña también. ¿Se sabe cuánto le puede quedar a este yacimiento? Ahora mismo estamos excavando el segundo de los niveles de ocupación del yacimiento, porque tiene 3 grandes niveles de ocupación. Aquí estaría el tercer gran nivel de ocupación de los últimos neandertales que habitaron en esta zona, al que todavía no hemos llegado y al que esperamos llegar pues probablemente en esta campaña de 2017. Lo que tardemos en excavar este último nivel de ocupación, porque lo que hay por debajo son depósitos de hipalinundación del río Eresma, no lo sabemos exactamente porque dependerá de la densidad de los restos, pero al menos otros 2 años, por lo menos. Piedras para localizar una especie humana. ¿Cómo se puede diferenciar un percutor o una lasca de una piedra natural? El periodo musteriense fue el momento de máximo apogeo de los neandertales. Un tiempo en el que la industria lítica estaba muy evolucionada y poseía unas características concretas. ¿Tan claras como para poderlas identificar miles de años después? David, ¿cómo podemos diferenciar una piedra natural de una piedra que supuestamente ha sido tallada por un neandertal? La industria lítica, es decir, las herramientas fabricadas en piedra, fabricadas ya sea por neandertal, sapiens, cualquier ser humano, presentan unos estigmas muy determinados y muy característicos. Aquí tenemos un fragmento de sílex, es una de las rocas más utilizadas, y este, que vais a ver, es uno de los gestos más característicos que hay en la prehistoria, que es cómo se extrae una primera lasca, un primer fragmento de material para fabricar una herramienta. Al golpear se producen una serie de estigmas
que los podemos encontrar en toda la industria lítica desde hace 2,6 millones de años hasta esta que acabo de fabricar yo ahora. Cuando encontramos una herramienta, un fragmento de roca con estas improntas, con estas marcas, de estas características de este tipo, pues automáticamente sabemos que esto ha sido realizado por un ser humano. Desde un punto de vista de la cultura material, los arqueólogos podemos identificar cada tipo de industria lítica en función de las épocas, porque la industria ha ido evolucionando. Los neandertales se caracterizan por una tecnología que conocemos como la técnica Levallois, propio del periodo conocido como Paleolítico Medio, y cuando se suelen encontrar este tipo de herramientas, automáticamente, simplemente por esa asociación tecnológica con un grupo humano, sabemos que esas herramientas pertenecen a grupos neandertales. Básicamente, la técnica Levallois consiste en una mayor optimización de la materia prima. Los neandertales consiguen con la misma cantidad de material fabricar más herramientas. Lascas como esta, que tiene dos caras paralelas. Hasta la aparición del abrigo del molino, los yacimientos líticos relacionados con la industria lítica neandertal en el Valle del Duero era solo una suposición. En el norte, este y sur aparecían restos de piedras talladas en este periodo. ¿Pero por qué ese vacío en el Duero? ¿Por qué en Segovia sí han aparecido? ¿Existieron yacimientos de este tipo en la zona centro de Castilla y León o no existieron? ¿Por qué aquí se ha conservado? Probablemente asentamientos neandertales lo haya a lo largo de amplios sectores del territorio de Castilla y León. Sin embargo, el que se puedan preservar y conservar esos yacimientos depende de que haya las condiciones óptimas para que los restos de la actividad humana se preserven. Es fundamental que haya hábitats como por ejemplo las cuevas. De ahí que en este entorno de la ciudad de Segovia, donde las rocas y la geología permiten la formación de cuevas, sí que se hayan preservado los restos neandertales y no, por ejemplo, en los páramos del centro del Valle del Duero, donde aun habiendo restos de industria lítica, no tenemos secuencias de sedimentos con los restos de la actividad de los neandertales. ¿Cómo se formaban estos parajes? Partiendo de que las rocas que forman esta zona son proclives a formar cuevas, cuando los ríos se encajan y forman los valles, dejan en las laderas cuevas al aire libre, donde esta gente se cobijaba. En concreto, el abrigo del molino era una de esas cuevas que había en la ladera. Cayeron sedimentos de desprendimientos de roca que fueron rellenando poco a poco la cueva, y fueron las inundaciones del río las que dejaron una base de sedimentos arenosos sobre los cuales los neandertales empezaron a habitar. Una de las primeras interferencias de los seres humanos con el riesgo de inundación en Castilla y León. Sacaban el máximo rendimiento al medio ambiente en el que vivían, de tal manera que las cuevas lo usaban para cobijarse, los cantos de los ríos próximos para obtener útiles y fabricar su industria lítica. ¿Y cómo puede ser posible que una cueva al final se vuelva a colmatar? Existen procesos activos que hacen que vayan llenándose de sedimentos, como por ejemplo los desprendimientos desde el techo, las caídas de materiales desde los laterales o las propias inundaciones del río que van llenando de arena, limo y arcilla hasta que al final la cueva está totalmente colmatada y rellena. Y no fue hasta que en los años 80 el Ayuntamiento de Segovia abrió con las máquinas el tránsito del colector de aguas residuales cuando queda expuesto el relleno de esa cueva que estaba colmatada. ¿Qué pinta un geólogo a la hora de dar respuestas sobre nuestro pasado? Las piedras, y en este caso la secuencia de rocas sedimentarias de los yacimientos arqueológicos, pueden ser interpretadas por los geólogos para reconstruir qué ambientes hubo en el pasado, qué climas, si había inundaciones, si había desprendimientos, para dar contexto ambiental a lo que los arqueólogos descubren con el estudio de la industria lítica y la fauna. Este camino es conocido desde hace tiempo en Segovia como la Senda del Cretácico.
Un lugar que convierte a Segovia en la única ciudad patrimonio de la humanidad, con un yacimiento de este tipo en su núcleo urbano. La arqueología, el pasado y el presente caminan en una misma dirección. Luciano, ¿por qué merece la pena investigar en lugares como el Abrigo del Molino? Merece la pena investigar en todos los lugares donde hay una referencia de que ha habido una ocupación humana que nos puede dar referencias sobre nuestro pasado. En esta provincia tenemos 1.600 yacimientos arqueológicos de todas las épocas. El Abrigo del Molino está entre los más interesantes desde el punto de vista de la investigación. Se están obteniendo unos resultados magníficos en cuanto al origen de una de las poblaciones más antiguas de esta provincia. Tiene además un valor añadido. Están llevando a cabo un gran proyecto cultural, están poniendo a disposición de todos los ciudadanos la investigación que están haciendo año tras año. Nuestra investigación no es para nosotros, es para la sociedad. Visitas guiadas, conferencias, charlas, exposiciones. ¿Es fácil que un investigador consiga trasladar ese lenguaje que parece encriptado, que parece un código? ¿Trasladárselo a la gente normal es fácil? Ha sido muy difícil, está empezando a ser más habitual ahora mismo. Un arqueólogo es un señor muy aburrido cuando se pone a hablar de su trabajo. Habla para sus colegas. Un lugar como el Abrigo del Molino, a la hora de ser descubierto e interpretado, la mayor dificultad es que no admite errores, que un paso en falso supone ya saltarse esa página del libro. Como cualquier yacimiento arqueológico. No puedes mover un gramo de tierra del suelo sin estar seguro de lo que estás haciendo. Nadie va a poder dar marcha atrás. Si tú eliminas un registro del suelo, ese registro no va a poder estudiarlo nadie más. Solamente va a poder hacerlo a través de la información que tú dejes. Más le vale al arqueólogo ser consciente de lo que hace y dejar un registro real como un notario de lo que está haciendo para que los demás puedan reinterpretar a su vez si hace falta. Es fácil convencer a la gente que camina por aquí que esto no es un montón de tierra, sino que es parte de nuestra historia. No, eso es lo más difícil. Los yacimientos son objetos de vandalismo, coto de caza o de actividad económica. Todo aquello que se llevan por delante con un detector de metales, con una azada, sin saber qué es lo que están haciendo, es irrecuperable. Cualquier yacimiento es único, es irrecuperable y es irrepetible. Si el Abrigo del Molino hubiera desaparecido, ¿qué nos hubiéramos perdido? Un capítulo completo de la evolución de la población humana en nuestro solar. Cuando hablo de nuestro solar, hablo de la península ibérica. Es que la prehistoria, la arqueología, no conoce de divisiones administrativas. Quizá la sombra del acueducto de la catedral sean más alargadas que la de este corte en la ladera de un pequeño promontorio. Pero también es cierto que sin el Abrigo del Molino, sin los secretos que aún se esconden en la tierra a la espera de ser descubiertos, Segovia y los segovianos jamás podrán descubrir una de las primeras páginas de su historia.